¿Qué es el potencial electroquímico? ¿Para qué se usa? ¿Cuáles son las diferencias con difusión? ¿Cuáles son las unidades? ¿Es una propiedad intensiva o extensiva? Imaginemos que tenemos este primer balón al cual ponemos una pequeña cantidad de permanganato de potasio. Esta sal va a comenzar a mezclarse con el agua. Hay algún tipo de fuerza que hace que esto se comience a mezclar hasta que termine de esta forma. La pregunta es, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que provoca que este soluto que está más concentrado al principio, luego termina con el tiempo disperso, mezclado, desde un lugar donde se encuentra con menor entropía hacia un lugar donde se encuentra con mayor entropía? Desde un lugar donde se encuentra con más cantidad de energía libre hacia un lugar donde se encuentra con menos energía libre. Pero ¿y qué puede ser esto que moviliza a las partículas? Podríamos pensar que todas las moléculas que nos rodean tienen temperatura, tienen energía de vibración, rotación y traslación, y por lo tanto, entonces esos constantes choques van a ser los responsables de lograr que las partículas que se encuentran en mayor concentración se muevan hacia los lugares donde hay menor concentración. Vamos a empezar a poner un poco de precisión. Vamos a decir que difusión es que en ausencia de campo eléctrico, cualquier sustancia en solución se desplaza desde regiones donde está más concentrada a otras donde está menos concentrada, tendiendo a quedar uniformemente distribuida, claro. Si bien es cierto que las moléculas no eligen la dirección de su movimiento, porque obviamente es un montón de moléculas que se mueven al azar, pero el movimiento general pasa desde donde están más concentradas hacia donde están menos concentradas. Ahora, nosotros recién habíamos dicho que partículas que no tenían carga se iban desde el lugar donde estaban más concentradas hacia donde están menos concentradas. ¿Cómo afecta a algunas partículas que están cargadas? Vamos a pensar en un soluto que está disuelto en dos soluciones acuosas separadas por una membrana. Este soluto puede llegar a atravesar esta membrana y yo quiero ver qué es lo que pasa, o sea, qué es lo que impulsa a este soluto a pasar desde el compartimento A hacia el compartimento B o a pasar desde el compartimento B hacia el compartimento A. Entonces podemos decir que hay un proceso espontáneo si sin recibir energía externa el soluto se transporta del compartimento donde hay mayor potencial electroquímico hacia donde es menor. Entonces aparece algo que se llama el potencial electroquímico. El potencial electroquímico es algún tipo de energía libre por mol, o sea que estamos hablando de una propiedad intensiva, que podría llegar a existir más en un lado que en el otro. Y cuando las partículas pasen desde este lugar que tiene más cantidad de energía libre por mol hacia este lugar que tiene menos cantidad de energía libre por mol, lo que va a ocurrir es que esta energía libre por mol se va a quedar como en la misma cantidad, tanto en el compartimento que se encuentra a la izquierda como en el que está a la derecha. De esta manera, esta energía libre se quedó uniformemente distribuida, ¿sí? Así que vamos a empezar a pensar si esto realmente ocurre en los sistemas reales. Por ejemplo, acá tenemos difusión de solutos en agua. Ponemos un colorante, vemos que el colorante está muy concentrado en un lugar, pero en la medida que va pasando el tiempo, este colorante empieza a difundir y llena toda la pecera. Pongamos ahora esto en fórmulas. Vamos a decir que el potencial electroquímico va a contener dos aspectos. Uno que tiene que ver pura y exclusivamente con el potencial químico y otro que tiene que ver con el potencial eléctrico. Mientras que el potencial químico tendría algunas condiciones en el potencial químico estándar, estándar quiere decir que tenemos condiciones normales de presión y de temperatura, donde el potencial se va a mantener estable. Ahora, puede llegar a ocurrir que no siempre las concentraciones sean exactamente iguales a las condiciones estándar. Por lo tanto, si no estamos en condiciones estándar, tendríamos un extra, un potencial químico dado por la concentración. Pero también puede llegar a ocurrir que esta partícula se encuentra cargada y si se encuentra cargada y está en un campo eléctrico, entonces automáticamente va a haber un potencial eléctrico que sería una fuerza que está intentando mover esa partícula, pero medido en unas unidades de Joule por mol que serían el potencial electroquímico. Vamos a ver cómo podemos trabajar con esta fórmula. Vamos a decir que el potencial, en este caso el potencial electroquímico, es el potencial electroquímico estándar,
más RT logaritmo de la concentración que tenemos en ese compartimento particular, más Z por F por el potencial eléctrico del compartimento que estamos trabajando. Pero, en general, lo que tenemos son dos compartimentos. Vamos a llamarlos, en este caso, 2 y 1. Si nosotros planteamos este potencial electroquímico para el compartimento 2 y para el compartimento 1 y lo restamos, obtenemos esta ecuación que se encuentra aquí abajo. Aquí tenemos la diferencia de potencial electroquímico, o sea, la diferencia de ese potencial entre 2 y 1, y será igual a RT por el logaritmo de la concentración que tengo en 2 sobre la concentración que tengo en 1, más Z por F por el potencial que tengo en 2 menos el potencial que tengo en 1. Una de las maneras fáciles de poder saber de qué manera lo estoy tomando es mentalmente hacer una flecha, decir, mira, voy de 2 a 1. Bueno, si voy de 2 a 1, entonces aquí cuando tengo el logaritmo natural, tengo que poner la concentración 2 sobre la concentración 1, más el valor de Z por F por el potencial que tengo en 2 respecto de 1. ¿Podrías decirme para qué sirve esta fórmula? ¿Cómo me doy cuenta que necesito usar esta fórmula y no otra? Aquí tenemos un problema que me dice un catión monovalente distribuido en dos compartimentos con concentraciones de 140 milimolar y 14 milimolar respectivamente y con un potencial de membrana de menos 90 milivoltios. Y me está diciendo la pregunta clave, ¿hacia dónde se moverá la partícula? Cuando a mí me están preguntando hacia dónde se moverá la partícula, necesito utilizar esta fórmula. Esta es la fórmula clave para cuando me dicen hacia dónde se moverá la partícula. ¿Qué es lo que necesito reemplazar? Bueno, voy a usar esta fórmula, la pongo acá en un tamaño menor y digo la diferencia entre el potencial electroquímico 2 menos el potencial electroquímico 1 va a ser el valor de R por T por el logaritmo de la concentración 2 sobre la 1. Acá tengo 8,31, la temperatura si no me la cuentan yo voy a pensar que son 298 Kelvin, el logaritmo de la concentración 2 sobre la concentración 1, más el valor 1, porque es un catión monovalente, o sea, vale más 1, 96.500 por esto que es la diferencia de potencial en voltios, aquí dice menos 90 milivoltios, si yo divido menos 90 por 1000, me va a dar menos 0,09 voltios. Claro, las unidades que tengo, este 8,31 es Joule Kelvin mol, aquí tengo el logaritmo natural de, aquí es milimolar, aquí también es milimolar, y aquí estoy con un número, en este lugar estoy en Coulomb por mol, y aquí estoy en voltios, pero por ahí me conviene escribir en Joule sobre coulombio para darme cuenta que el coulombio con el coulombio se van a ir y me va a quedar en Joule por mol, en este segundo término. Y en el primer término, el Kelvin con el Kelvin se van y me queda en Joule partido por mol. Entonces podemos hacer la cuenta y misteriosamente me sale negativo. ¿Por qué digo misteriosamente? Porque gráficamente parecía que el punto 2, que el compartimento 2, tenía mucho más de esos puntitos rojos que el 1. Pero el problema me está engañando. Entonces, si yo veo que esta diferencia de potencial electroquímico es menor que 0, quiere decir, esto lo puedo pasar para el otro lado, quiere decir que el potencial electroquímico 2 es más grande que el potencial electroquímico 1. Entonces, quiere decir que el potencial electroquímico 1 es más grande que el 2. Entonces las partículas se mueven desde el lugar donde el potencial electroquímico es mayor, o sea, desde el 1 hacia el 2. Esto no está bien y hay que corregirlo. Ahora que ya arreglamos, podemos establecer que, como el potencial electroquímico 1 es más grande que el potencial electroquímico 2, entonces se va a mover desde 1 hacia 2.